Muy buenos días. Espero que estén pasando un buen domingo. Y como todos los domingos nos encontramos aquí a las 10:30 de la mañana. Muchas gracias por los comentarios acerca del tema del domingo pasado. En este domingo quiero hablar sobre dos temas que son muy preocupantes. El título que yo le he puesto a esta prédica es El siglo XXI. Mundo peligroso para los niños. Es una verdad definitivamente muy clara. El siglo XXI ha producido un cambio en nuestras costumbres, ha producido un cambio en nuestras relaciones que, honestamente, cuando uno conversa con los padres, con las familias, ellos están sumamente preocupados y no saben cómo manejar esto, puesto que se produce un choque muy violento entre las nuevas costumbres, las nuevas modalidades de vivir, sobre todo de los jóvenes, y llamémosle hasta los jóvenes adultos, hasta por ahí los 40 años. Es una generación complicada. Y en este mundo peligroso para los niños, hay dos situaciones que atentan directamente contra ellos. Y si nosotros tenemos un deber con la próxima generación, no cabe la menor duda que tenemos que preocuparnos de la vida de los menores, que según el nuevo organigrama hecho por la Organización Mundial de la Salud, un menor es ahora de 0 a 17 años y el joven es de 18 a 66. Un poco extraña esa comunicación de la OMS, pero algún día la podremos entender. Por lo tanto, yo veo dos situaciones bien complicadas para los niños. La primera, Voodoo Me Theirs es una entidad privada que investiga acerca del aborto. Tienen controles e información diaria, obviamente, en Estados Unidos. Y esta institución presenta sus estadísticas, sus comentarios sobre ellos, especialmente en Google. Por lo tanto, ustedes pueden revisar este tema en Google si acaso les interesa. En las estadísticas de ellos, el planteamiento es este. Comparé varias estadísticas. No hay gran diferencia. Las últimas cifras proporcionadas por la Organización de la Salud estiman que se realizan entre 40 y 50 millones de abortos anualmente en todo el mundo. Estaríamos hablando de 125,000 por día. Es bastante. 125,000 abortos por día. Ahora, lo interesante de esto es lo siguiente. Esta institución que investiga, incluso participa en revistas en los Estados Unidos sobre el tema, ellos han encontrado que el 50% de los embarazos no son intencionales. Es decir, son embarazos que surgen como consecuencia de una noche feliz de pasantía. Y luego vienen las consecuencias, pero no había intencionalidad del embarazo. Ninguna. Y tampoco hubo la precaución de que no sucediera. Lamentable es algo que uno no entiende en la generación de hoy, ya que quiere vivir tan alegremente y tan libremente, teniendo todos los elementos
los anticonceptivos, lo que puede proteger tanto a la mujer como al hombre, y pareciera que no lo usan, como que les gusta correr un riesgo. Y de estos 50 embarazos no intencionales, 4 de cada 10 terminan en un aborto. 45% de estos embarazos son seguros, es decir, se hacen en un lugar adecuado, se hacen en una clínica, con todos los cuidados y con todas las observaciones respectivas, y se les llama abortos seguros. Un 33% son medianamente seguros. Obviamente hay un profesional abortista a cargo de la situación. Pero no estamos hablando de una clínica en forma o de un hospital en forma. Por lo tanto, se considera medianamente seguros. Ahora, y el tercer grupo es un 17% definitivamente no seguros. Se usan objetos que se introducen a través de la vagina hasta llegar a la matriz. Se usan medicamentos no recetados, pero que supuestamente pueden provocar un aborto, hierbas y cualquier tipo de medicamento popular. Por favor, mire, esta es la situación que ocurre en América Latina. Si hablamos de Colombia, estamos viendo esta misma situación. 50% de embarazos no intencionados. Los juegos de una noche de placer. 4 de cada 10 terminan en aborto. Solo 45% son seguros en clínicas. Y esto tiene que ser, obviamente, con el dinero para poder pagar. Un 33% medianamente seguro con algún peligro y un 17% no seguros. Esto es las acciones abortivas en Cali, en Bogotá, Barranquilla, Medellín, etc. Así como también Argentina, Uruguay, en América Latina. Uno se pregunta, ¿tendrán conciencia nuestras mujeres jóvenes del peligro que corren? Ahora entendemos por qué ONG, como por ejemplo Parenthood de George Soros y de otros multimillonarios a nivel del mundo, tienen una serie de instituciones dispuestas a financiar abortos. Pero no lo hacen porque son buenas personas, sino porque el producto del aborto es comerciable por una serie de elementos que están presentes allí, en los restos de ese aborto. Células madre y colágeno. En este sentido, entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible que una muchacha o aún una mujer de años esté dispuesta a asumir estos riesgos? Solamente 45% no están corriendo un riesgo tan grande. Y aquí no se nos dice las consecuencias que puede traer ese aborto. Esterilidad, lesiones a nivel de la matriz y una serie de consecuencias que no son siempre manejables. Y el comentario que yo quiero hacer es, ¿cómo se justifica esto? Bueno, hoy día tenemos que reconocer que el aborto es un derecho humano fundamental. ¿Qué significa? Que es absolutamente defendible. Es un derecho sine qua non que la mujer tiene hoy. Pero no nos hacemos la pregunta,
Es un derecho fundamental de la que va a ser mamá y que no quiere serlo. Pero, ¿y los derechos del que comenzó a vivir allí? Bueno, si hablamos de mediados del siglo XX, todavía creíamos en que el aborto no era conveniente. El juramento médico en el siglo XX, hasta ciertos años, antes de terminar el siglo XX, una parte del juramento decía, cuando se graduaba como médico, no pondré pesario en mujer embarazada. Eran las mismas palabras que venían de la medicina antigua griega. Y decía, no participaré, no promoveré y no haré un aborto. Ese era el juramento médico. Pero este juramento ya en el siglo XXI cambió. Ahora cuando el médico jura, dice, juro que defenderé la vida desde el momento mismo del nacimiento. Suena muy bonito. Pero bueno, ¿y qué pasa con los meses anteriores? ¿Qué es lo que había allí? Definitivamente no había vida. No habían elementos genéticos que ya hacían a ese producto que estaba allí diferente a la madre. Bueno, derechos humanos fundamentales. La pregunta es ahora, ¿puede un médico todavía ejercer el derecho de conciencia frente a un aborto? Posiblemente sí, posiblemente no. Obviamente el médico de alguna manera está afectado por su entorno social. Fíjense ustedes que cuando miramos nosotros la historia antigua, cuando miramos, por ejemplo, un aborto de acuerdo con las leyes del Antiguo Oriente, encontramos esto. Un aborto entre los antiguos era algo que trascendía los muros caseros. En otras palabras, era un acontecimiento social no aplaudido. Era un acontecimiento social que ponía una cierta marca en la persona que abortaba. Era considerado una cuestión social y bajo ciertas condiciones involucraba penalidades en dinero o aún físicas, según la categoría social de la mujer. También un aborto podía implicar la vida. Si la mujer moría en el parto o en el proceso del aborto, la hija del causante del médico compensaba con su vida. ¿No era llegar para un médico de ese tiempo asumir un aborto así como así? Había complicaciones. Si la paciente moría, si la paciente no salía bien del proceso, si él tenía una hija, tenía que pagar con la vida de su hija la muerte de su paciente. Indudablemente entonces que esto hacía condiciones bastante estrictas para hacer esto. Cuando miramos ahora el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, ¿cómo actuaba frente a esto? En Éxodo 21, 22 al 25, se plantea lo siguiente. Una mujer encinta, una mujer embarazada, y lamentablemente en la calle chocaba con una persona, con un varón. Y a consecuencia del golpe caía y se presentaba la pérdida de su hijo.
se consideraba un accidente, pero no se consideraba un aborto provocado por ella. Ahora, la palabra aborto en el hebreo es la palabra yatsa, con Z, y significa salir, algo que implique de manera que el fruto salga. Si salía de esa manera accidental, no había problema. Pero si se consideraba que el hombre que chocó con ella y la empujó fue de manera no natural, sino que con un precedente, con un deseo de infligir eso, el hombre era castigado. Y si se probaba que la mujer había participado, ambos pagaban con su vida. ¿Por qué razón? Porque en Éxodo 23-26 hay una prohibición absoluta. Simplemente dice, no abortarás. Clarito, no abortarás. Éxodo 23-26. ¿Sobre qué base estaba ese precepto legal tan fuerte? No abortarás. Porque en Éxodo 20, capítulo 13, estaba la base que condicionaba el no abortar. Está el mandamiento de no matarás. Ahora, siempre ha provocado mucho problema ese mandamiento. Porque entonces viene la pregunta, bueno, pero cuando un soldado tiene que defender su patria, tiene que matar. ¿Significa entonces que un cristiano convencido de fe, de vida cristiana, tendría que abstenerse de defender a su país? Indudablemente que no. En el hebreo, este mandamiento que dice no matarás está diciendo lo siguiente: no tomarás la vida de nadie sin una causa justa. Por ejemplo, las leyes sociales en Israel, ¿qué decían? Si un ladrón entra en tu casa en la noche y tú por defenderte lo matas, no eres culpable. Era de noche, tú no podías distinguir quién era, solo tuviste la visión real de que alguien entró en tu casa sin permiso y violó tu privacidad y te defendiste y lo mataste. No eres culpable. Pero, dice, si esta misma situación sucede de día, cuando hay luz, y tú puedes ver quién es y por qué entró, y puedes defenderte de otra manera, o simplemente dar un grito para llamar guardias, entonces no se te va a reconocer que no fuiste culpable al matarlo. ¿Se fijan? En la noche, casa, la privada, ¿cómo actúa la norma? Fue válido. Hubo una causa justa por la cual hiciste lo que hiciste. Defensa propia, defensa de tu familia, defensa de tus bienes. Pero si es de día, no tienes algo que te faculte para llegar a matar a ese hombre. Puedes defenderte de otra manera, puedes gritar por ayuda, y en ese tiempo, en el pueblo judío, no era como ahora, que si alguien grita ayuda no va nadie. En el pueblo judío venían todos. La base entonces, prohibición absoluta, no abortarás, no tomarás la vida de nadie sin una causa justa. Y nosotros nos preguntamos, a la luz de ese precepto, ¿cuál es la causa justa para un aborto? ¿Cuál es la causa justa? No hay razón. No hay razón para admitir una causa justa.
sobre todo en los días que estamos viviendo, con todos los métodos de anticonceptivos, con todo lo que se puede hacer para evitar un embarazo, y no estoy diciendo que sea 100% correcto. Simplemente están esos medios al alcance. ¿Por qué entonces tener que recurrir al embarazo? Y luego al aborto. ¿Qué razón hay para tomar ese camino? Y lamentablemente, el aborto también es consecuencia de que quien participó en el embarazo generalmente no se hace responsable. Y pareciera que esa mujer la única salida que tiene es el aborto. Vamos entendiendo que estamos viviendo en un mundo muy peligroso para los niños. Antiguamente, yo recuerdo una película mexicana famosa. Se llamaba El Derecho de Nacer y golpeó a la sociedad de ese tiempo. Estoy hablando de 1950. Yo no la vi en 1950, sino mucho después, 1960-65, con mi mamá. Ya hasta derramábamos lágrimas con esa película. El Derecho de Nacer. Y hoy día nos hacemos la misma pregunta. Un niño, una niña, un feto, llámele como quiera, pero que está en el vientre de su madre. No es una carne más que hay allí. Es una persona. Reconocida en el juramento médico hasta mediados del siglo XX. Mi hijo se graduó de médico en el siglo XX. A finales casi del siglo XX. Y alcanzó a conocer ese juramento. Entonces, si es un derecho humano fundamental, insistimos. ¿Y los derechos del que está? Por nacer. Ahora si nos preguntamos por hasta ahora, ¿cuántos abortos se han hecho en el mundo? La última cifra que yo conocí el año pasado, se hablaba de 1.700 millones de abortos en todo el mundo. ¿Qué pensamos sobre eso? ¿Realmente podemos decir que es un mundo donde el niño puede llegar feliz? ¿O tiene que llegar a defenderse de todo? Como decía la Madre Teresa, si el lugar más seguro del mundo para un niño es el vientre de su madre, y si ya no es seguro, ¿qué lugar seguro queda entonces para el que va a nacer? ¿Qué lugar seguro queda? Es algo en lo que tenemos que pensar. Tenemos que modificar nuestra manera de pensar. Nos preguntamos, ¿y por qué estos virus? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué la crisis económica? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué tanto engaño? ¿Por qué no se puede andar tranquilo por las calles? ¿Quién tiene la culpa? Nosotros mismos que hemos cambiado el estilo de vida de la sociedad. De pronto usted dirá, no hemos sido nosotros, ha sido quienes nos gobiernan. Pero ¿quiénes eligieron a los que nos gobiernan? Nosotros. Nosotros. ¿Cuántas mujeres, antes de votar, investigaron para ver qué posición tenía ese candidato acerca del aborto? Eso condicionó mucho el voto. Y lo condiciona de alcaldes, etcétera, de políticos. Nosotros hemos construido la sociedad en que estamos viviendo. Y nos aterramos de lo que está sucediendo. Y Dios, que es el creador de la vida,
no va a seguir permitiendo esta situación en el mundo. El Salmo 127 dice: herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué significa? Que Dios ha puesto en manos de nosotros, los padres, esos hijos que llegaron después de un embarazo, esos hijos que están creciendo y que no son nuestros. Debe parecer raro lo que te voy a decir. Si tú abortaste el producto de tu embarazo, ya no era tuyo. Sea como sea, era algo que tú permitiste que Dios implantara ahí, a través de la decisión tuya. ¿Y qué esperaba Dios? Que tú te hicieras cargo de eso, responsablemente. Porque los hijos son entregados a nosotros para que los desarrollemos, no para que los matemos. No cabe la menor duda que nuestro mundo algo de castigo ha recibido por esto. En la Biblia Jesús dijo, cuando sus discípulos no le permitían que los niños se acercaran a él, porque quizás iban a estorbar al maestro. ¿Y qué dijo Jesús? Dejad que los niños vengan a mí, no se los estorben, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si tú no fueres como un niño, no verás el reino de Dios. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Solo un niño está dispuesto a creer lo que un adulto no está dispuesto a creer. El aborto. Primer sitio peligroso para un niño que queda ausente de nacer. Recuerden la cifra. 40 y 50 millones. Entre 40 y 50 millones de abortos anualmente en todo el mundo. Esta cifra se repite cada año. 125.000 por día. Podríamos hablar de las consecuencias emocionales, psicológicas de un aborto. Baste decir que es una experiencia que si tú la has tenido, jamás la vas a olvidar. Hagas lo que hagas, jamás la vas a olvidar. Uno a veces escucha a una mamá que ha tenido un aborto y que luego ha tenido otro hijo y está feliz con el otro hijo. Y cuando uno le pregunta, ¿es el único? No. Perdió un hermanito. Cuando dice perdió un hermanito, ¿qué está diciendo? Yo lo hice perder. Es una experiencia que no se olvida. No se olvida. Ojalá que nuestra visión sobre esto pueda cambiar. Estimada dama, mujer, joven, tú no tienes ese derecho humano fundamental para dar muerte a alguien. Te lo has tomado por tu propia mano. Pero trae consecuencias que oro a Dios de que lo puedas evitar. El aborto. Primer sitio peligroso, el vientre de la madre. En segundo lugar, UNICEF en el año 2017, hablando de América Latina, dijo lo siguiente: 1.1 millones de niños pequeños víctimas de violencia sexual. ¿Sucede en la familia? A causa de familiares y a causa de otras personas no directamente relacionadas con la familia. Le repito la cifra. En 2017, en América Latina, 1.1 millones de niños pequeños víctimas de violencia sexual. Víctimas de violencia sexual.
En Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, miles de denuncias al año sobre abuso sexual, sobre todo en los hogares. Es increíble que el lugar más peligroso para que un niño sea abusado es su propia familia, fundamentalmente. ¿Cuántos procesos? No, sabemos de miles de denuncias, pero no sabemos de cuántos procesos. El 20 de noviembre del año 2019, hace meses atrás, se conocieron 1.000 denuncias en 4 países. Abren una tercera oleada de abusos sexuales, incluyendo la iglesia. Y digo en plural, las iglesias, porque este no es un problema que ha habido solamente en la Iglesia Católica, también lo hay en otras confesiones. Estas 1.000 denuncias, que tienen que ver con 4 países, abrieron una tercera oleada de abusos sexuales denunciados, incluyendo iglesias. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que ya había habido la primera oleada, la segunda oleada, y ahora vino la tercera. Y estos países, que son México, Chile, Argentina y Colombia, por fin rompieron el tabú del silencio a nivel internacional. Y denunciaron esto que estaba sucediendo. Trajo consecuencias legales, indudablemente. Reprensiones y también aplicación de conceptos legales. Esto que acabo de leerles lo dice la ONG Britain Green. Y también Google nos informa de esto. ¿De qué estamos hablando? El segundo sitio peligroso para los niños hoy, siglo XXI. El abuso sexual. La violencia sexual. Y en realidad no somos suficientemente sinceros en esta área. Hablamos de abuso sexual y hablamos de un abusador sexual. ¡Qué palabra tan elegante para disfrazar lo que realmente pasó! Usted escucha la palabra abuso sexual. No nos implica nada que pueda ser sumamente peligroso a menos que ya conozcamos toda la investigación. Es una palabra nueva. Es un lenguaje nuevo para que no suene tan feo. El nombre correcto está en los manuales de la Organización Mundial de la Salud, que uno los encuentra todavía en 1970, en los libros de psicología de esa época. Aparece una cápita que se llama desviaciones sexuales. Hoy día ya no se habla de desviaciones sexuales. Ahora es escogencia de género. Y en esos años que uno estudiaba, en toda la lista de desviaciones sexuales aparecían 2 que tienen relación con este problema: el abuso de los menores, el abuso de los niños. Y es la palabra pederasta, pero que va tomada de la mano con la palabra violación. Violación. Esto es lo que sucede cuando hablamos de un abuso sexual. ¿Por qué razón? Porque la palabra violación nos indica la acción que se toma con una persona que voluntariamente no quiere ser copartícipe de lo que queremos hacer. Repito. Violación significa el tomar una persona, forzarla
volverla un copartícipe en lo que queremos hacer, pero sin que él esté de acuerdo o desee hacerlo. Implica violencia. Por eso entonces, el que actúa así es un violador. Así se consideraba en el año 1970, como una desviación sexual entre otras. Y aparte de eso, era una acción de pederastia. Relaciones con un menor. Deseo de estar con menores. Prácticamente dos desviaciones, pero de lo que van de la mano, pederastia y violación. En este sentido, definamos el abuso sexual. Acto sexual realizado por la fuerza contra la voluntad del copartícipe, que suele ser una mujer u otra persona, no importa de qué edad. Eso se llama violación, de acuerdo al concepto de desviaciones sexuales entre 1960 y 1970, Enciclopedia de Problemas Psicológicos del Dr. Clyde Narramore, un erudito americano. Entonces, cuando hablamos del abusador, estamos hablando de un violador. La ley considera violación la relación sexual con un menor, aun cuando éste haya consentido en la relación. No hay excusa, aun cuando haya consentido. Nos preguntamos ahora qué pasa en Canadá. Tenemos las noticias que están próximos a legalizar o ya han legalizado, según una noticia que escuché, la pederastia en Canadá. Ya no hay problema que un adulto tenga relaciones con un menor, pero tiene que ser mínimo de 8 años y con consenso. ¿Entiende usted eso? ¿Lo admite su mentalidad? Ya no hay abuso sexual. Mínimo de 8 años. Y actúa por consenso. Ya sea que esté dispuesto a un sexo suave o a un sexo violento, pero hubo consenso. ¿Quién va a vigilar eso? ¿A dónde puede llevar esa decisión a Canadá? Y es una decisión que está lista para tomarse en varios países. Si estamos a poco de aceptar la bestialidad como una normalidad, el tener mascotas para vida sexual, como sucede en algunos países europeos. Entonces, siglo XXI, mundo peligroso, especialmente para los infantes, para los niños, para los menores de 17 años, como dice el nuevo organigrama de la OMS. El Dr. Clyde Narramore, en la página 63 de su Enciclopedia de Problemas Psicológicos, escrito en 1970, para mí uno de los mejores libros que se ha escrito sobre problemas psicológicos, afirma: gran cantidad de violadores son hombres alrededor de los 20 años o más, casados y con hijos. Esto se respalda por lo que ha pasado en el confinamiento. En el confinamiento, la mayoría de las denuncias de los abusos sexuales tocaron la familia, sucedió en la familia. Por eso entonces, en este tipo de relaciones anormales, en el caso de niños, al autor, al participante activo lo llamaremos pederasta. Ahora, este pederasta que también puede tender a la violación. Y de hecho, aquí en Colombia han habido muchos casos
no solamente con abuso, entre comillas, sino con violación y muerte. Todo el paquete junto. Recién ahora se está aprobando una ley de cadena perpetua. Pero ya se ha establecido, seguramente vendrá el acuerdo, que a los 25 años se revisará el caso. Y el juez determinará si merece o no merece la cadena perpetua. Será otra manera de no hacer nada. En primer lugar, ¿qué hay detrás de esta persona? ¿Por qué actúa como actúa esta persona? El pederasta. El que puede llegar a una violación de un niño y a una muerte. En primer lugar, hay un desequilibrio sexual. Busca placer sexual mediante actividades sexuales con niños. ¿Por qué con niños? Ya hablemos francamente. Hoy en día hay lamentablemente muchas mujeres jóvenes que les gusta divertirse y están dispuestas a una noche completa. Como decía la canción, una noche loca con una serie de copas. ¿Hay necesidad de esto? ¿Hay necesidad de esto? ¿Por qué busca hacerlo con niños? En segundo lugar, la relación puede ser homosexual o heterosexual. Hay casos en que un joven adolescente puede ser convencido para ser un copartícipe voluntario, mientras que otros pueden ser forzados. Un niño totalmente alejado de su familia, un niño que no ha tenido formación, que se siente solo, que no se siente valorado, es presa fácil de un pederasta. Tercero, este hombre que ejerce la pederastia no ha logrado desarrollar la adecuada heterosexualidad adulta. Puede tener 20 años, puede incluso estar casado, tener hijos, y no ha desarrollado la heterosexualidad adulta. Frecuentemente siente incomodidad de tener relaciones sexuales con una persona de su edad y de su altura mental. ¿Por qué? Siente temor de una mujer adulta este hombre, pues se manifiesta su inseguridad. Él no siente que con una mujer adulta puede tener sexo, ser aceptado, ser valorado y que le digan que bueno, lo hiciste bien. Porque internamente no se siente capaz de enfrentar a una mujer adulta. Se siente inseguro. Se siente que no va a ser capaz de satisfacerla y no quiere pasar esa vergüenza que seguramente la pasó varias veces. Entonces busca un copartícipe que no tenga la capacidad de evaluarlo, que no tenga la capacidad de medir qué tan capaz es en el área sexual. Se siente incompetente o inferior en lo sexual. Para él puede sentir un pánico el tener que exhibir su incompetencia con una persona adulta, con una mujer adulta. Y seguramente este personaje ha tenido relaciones con prostitutas, pero han sido todas terribles porque aún las prostitutas se han burlado de él, porque quizás ni siquiera fue capaz por el temor de tener una erección. Busca a alguien que no lo evalúe. Busca a alguien que no pueda decirle, tú no sabes nada. No eres bueno, no lo sabes hacer. No se desenvuelve este hombre adecuadamente entre adultos por su inseguridad y se siente insuficiente. Temeroso del compromiso sexual. El pederasta enfila sus impulsos sexuales en los niños, en aquellos que no lo pueden evaluar. Es allí donde se puede mostrar tal como es. Es allí donde puede tener cierta superioridad.
Y a veces cuando no consigue su objetivo de dominar a ese niño, aparece el violento, aparece el violador. Y no vacila en llegar a quitarle la vida. Y cuando es enfrentado, ¿por qué lo hiciste? Su respuesta es única. Yo no quería hacerlo. Yo no quería hacerlo. Hay algo más fuerte que él que lo impulsa. Obtiene desahogo sexual sin el temor de ser analizado como inferior o incompetente. Ahora, ¿de dónde vienen estos pensamientos, esta manera de verse a sí mismo en este hombre? ¿De dónde vienen? Vienen de las raíces de su niñez. Vienen de las raíces de su niñez. Es un hombre que tiene ira. Es un hombre que tiene resentimientos. En algunos casos, el pederasta siente fuertes tendencias homosexuales, otros no. Este hombre que tiene ira y resentimiento puede llegar a una relación forzada, violación. Es una vigorosa actitud hostil hacia el sexo opuesto. Tomará las niñas pequeñas. No pueden defenderse, no lo pueden valorar, no se dan cuenta hasta dónde él quiere llegar. Ira y resentimientos no resueltos con su mamá. ¿Cómo le parece? Con su mamá. Puede que dé escape a su hostilidad, violando a una víctima totalmente desprevenida. ¿Qué peso tiene el cómo desarrollemos nuestros hijos? ¿Qué peso tiene el cómo los tratemos? El cómo los valoremos. Podemos cometer dos errores. Levantarlos demasiado y se vuelven orgullosos y prepotentes. O tratarlos prácticamente en el piso y se vuelven iracundos y resentidos. Y van perdiendo la posibilidad de desarrollarse como ellos mismos, sino más bien desarrollarse a la luz de un resentimiento tremendo y una ira guardada. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿qué se dice acerca de los niños? Los niños, ya sean hombrecitos o mujeres, eran considerados una bendición de Dios. ¿Por qué? Sean hombres o mujeres, en la medida que nacían y crecían, se integraban al trabajo familiar. Eso era la familia patriarcal. Una familia donde todos trabajaban y todos aportaban. El campo, el cuidado de ovejas, el cuidado de ganado, etc. Habían que trabajar a nivel de la familia y los hijos eran bienvenidos y por eso las familias eran de 12, de 13, de 14, ojalá hijos. ¿Y qué problema, qué sufrimiento para una mujer cuando no podía tener hijos? Se sentía desvalorada. Y qué alegría cuando nacían los hijos. Los niños entonces, en la Biblia, son considerados una bendición de Dios y deben ser tratados como dádivas de Dios a una familia. Así era en el Antiguo Testamento. Así era en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento no fue diferente. Vamos a terminar mirando Lucas capítulo 17, versículo 1 y 2. Y tiene mucho que ver con este tema. El respeto a los niños, el cuidado de los niños, el no traumatizar niños con cosas como estas, sino al contrario, permitirles crecer y desarrollarse para que no tengamos después, entre los 20 y los 30 años o más, pederastas gente de Dios. Jesús enseña sobre el perdón y la fe. Dice lo siguiente. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos
mas hay de aquel por quien viene. Miremos el original. La palabra tropiezo, el término se podría traducir por ofensas. Imposible que no vengan ofensas, mas hay de aquel por quien viene. Literalmente también significa trampa o artimaña. Entonces leemos, imposible que no vengan artimañas, imposible que no vengan ofensas, imposible que no vengan trampas. En otras palabras, vamos a encontrar estos elementos de conducta en el ser humano, en los hombres, no importa la edad que tengan. Aquí designa algo que puede conducir a alguien a hacer lo malo, al pecado. Y Jesús dice, imposible es que esto no pase. No podemos decir, aquí no pasará, porque es posible que suceda. Entonces dice, mejor le fuera a aquel que trae ofensas, a aquel que trae artimañas, que funciona con trampas, que engaña. Mejor a ese le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojare al mar. Y miren, que hacen tropezar, ofenden, engañan, hacen trampa. A uno de estos pequeñitos. La palabra pequeñito se puede tratar como niño, inmaduro que todavía no puede calificar o discernir las cosas. Pero aquí también se usa esta palabra como aquel que está comenzando la vida cristiana, está comenzando a caminar en la fe. Son las dos líneas para pensar. Ahora, apliquemos esto. No en la vida cristiana. Apliquemos esto a ese hombre que usa ofensas, artimañas, trampas para convencer, para lamentablemente proceder incorrectamente con uno de estos pequeñitos. Es exactamente igual que aquel que le hace perder la fe a un cristiano que está recién comenzando y que es un pequeñito en la fe. En ambos casos, entonces, ¿cuál es el castigo? Y es Jesús el que está hablando. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar. A los que hacen tropezar a uno de estos pequeñitos. Note que la sentencia es dura. No dice, hay que reeducarlo, hay que darle paciencia, hay que darle una oportunidad, descubramos por qué se porta así. Esa no es la mentalidad de la Biblia. La Biblia dice, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de aprender, hay tiempo de no aprender. Hay tiempo de reír, hay tiempo de no reír. Hay tiempo de actuar y hay tiempo de no actuar. Y este es un tiempo para actuar. Si Jesús da ese dictamen para los que ofendan, engañen y hagan tropezar a un pequeño, ¿y justo lo que entonces Él dice? Mejor que Él tome una decisión sobre sí mismo. Se ate una piedra al cuello y se lance al mar. ¿Cómo se castigaban los violadores? En Deuteronomio capítulo 22. Eran muertos. Morían apedreados. Nuestra civilización de hoy ha avanzado y ha ganado muchas cosas, pero hemos perdido en otras. Los conceptos morales, los conceptos de conducta, las buenas costumbres,
el valor de la familia como un ente educativo, necesita un cambio rotundo. Necesitamos un cambio rotundo. Necesitamos mirar las cosas como Dios a través de su palabra las ve. Los hijos son herencia de Dios en nuestra vida. Un embarazo deseado o no deseado, pero tú lo buscaste. Nadie te acostó a la fuerza. Entonces sería una violación y tienes todo el derecho a reclamar. Es algo que Dios te dio y tú permitiste que llegara a ti. Y tú, que abusas de los niños, ya a lo mejor en tu familia nadie lo sabe. O si lo saben, lo ocultan para que no tengas problemas. Es hora de cambiar. Busca ayuda. Busca ayuda. Busca a alguien que te pueda ayudar. Busca un buen profesional que te pueda ayudar y que sea cristiano. No necesitas terminar tu vida con esa verdad oculta que te va a hacer sufrir cada día de tu vida. Hay oportunidad de cambio. Y Dios siempre da esa oportunidad. Yo les pido en esta mañana, pensemos en esto. Oremos por nuestra sociedad, pero actuemos y hagamos algo para que esta sociedad cambie. Hazlo allí, en el lugar donde tú estás, donde tú tienes influencia. Hazlo. En tu propia familia. Examina, ve cómo están creciendo tus hijos. Ve ciertos comportamientos. Interésate en saber cómo actuar. Sé maestro, maestra de tus hijos. No solamente quien los cuida y provee para ellos. Es la tarea que Dios nos ha entregado. Todavía podemos cambiar nuestra sociedad y hacer de ella lo que siempre hemos ansiado. Un lugar de paz y desarrollo. Padre bueno, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque hemos tocado ítems que son duros pero verdaderos. Señor, que reflexionemos, que tomemos decisiones, que estemos dispuestos a ayudar y que trabajemos, Señor, por las familias colombianas, especialmente en la ciudad de Cali. Dice tú bendiciendo, Señor. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decimos, gloria a Dios.